¿Alguna vez sentiste que nadie te entendía? Que estabas solo en medio de una multitud, con un propósito que parecía invisible para los demás. ¿Qué pasaría si te dijera que, cuando Dios te elige, muchas veces serás incomprendido, rechazado y hasta ridiculizado? Pero si permaneces firme, serás testigo de su gloria. A lo largo de la historia, los hombres y mujeres de fe han enfrentado el desprecio de aquellos que no pueden ver más allá de lo visible. Noé fue uno de ellos. Imagina lo que sintió cuando le dijeron que estaba loco, cuando rieron de su fe, cuando nadie creyó en su misión. Pero Dios sí creyó en él, y eso fue suficiente. Hay un secreto que pocos conocen. Cuando Dios te llama, también te capacita y te protege. Aunque el mundo se burle, aunque te digan que estás perdiendo el tiempo, Dios ya ha preparado el camino. Y hoy, en este video, vas a descubrir cómo la historia de Noé puede transformar tu vida. Lo que aprenderás en este video: ¿por qué Noé fue elegido cuando todos los demás fueron rechazados? ¿Cómo mantenerse fiel en un mundo que se opone a la voluntad de Dios? La promesa que Dios hace a aquellos que confían en Él, aunque todo parezca en contra. Si alguna vez te has sentido como Noé, solo en tu fe, pero con la certeza de que Dios está contigo, escribe en los comentarios: paz en Cristo. Esto no es solo un comentario, es una declaración de fe. Cada vez que le das me gusta y compartes este video, estás llevando este mensaje a alguien que lo necesita. No sabes a quién Dios quiere hablarle hoy a través de ti. Sé parte de esta misión. Lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia antigua, es un mensaje vivo que Dios quiere que entiendas hoy. Noé no fue el único que enfrentó oposición. Tú también puedes estar en ese camino. Pero la pregunta es, ¿permanecerás fiel como él? Ahora vamos a la historia. La llamada de Noé. Noé no era un hombre común. En un mundo donde la maldad se multiplicaba, él eligió caminar con Dios. Mientras todos se entregaban al pecado, Noé se mantuvo recto. Y por eso, Dios lo eligió para una misión que cambiaría la historia de la humanidad. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Génesis 6:8. Dios sigue buscando personas como Noé, hombres y mujeres que sean diferentes en un mundo corrupto. Quizás hoy te sientes solo en tu fe, enfrentando críticas por seguir a Cristo. Pero recuerda, cuando eres fiel, Dios pone su mirada sobre ti. Reflexión. Cuando Dios te llama, no siempre lo entenderás todo de inmediato. Tal vez te está pidiendo que hagas algo que parece imposible. Como a Noé, te está llamando a construir algo en lo que otros no creen. La pregunta es, ¿le obedecerás? Si crees que Dios tiene un propósito para tu vida, declara en los comentarios: Señor, aquí estoy, úsame. Este simple acto es un paso de fe, un mandato incomprensible. Dios le dijo a Noé: construye un arca. Pero aquí está el problema. Noé nunca había visto llover. En un mundo donde no había tormentas, Dios le ordenó construir un barco gigante en tierra firme. ¿Te imaginas lo que pensó su familia? ¿Lo que dijeron sus vecinos? Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Génesis 6:14. A veces, Dios te pedirá que hagas cosas que no tienen sentido para los demás. Te llamará a creer en milagros que aún no ves. Tal vez hoy te sientes como Noé, siguiendo un propósito divino mientras otros se burlan de ti. Pero recuerda, lo que Dios promete, lo cumple. Reflexión. ¿Qué harías si Dios te pidiera que hicieras algo imposible? ¿Dudarías? ¿Te rendirías? Noé no pidió explicaciones. Simplemente obedeció. Y su fe salvó su vida y la de su familia. Si decides confiar en Dios, aunque no entiendas su plan, comenta: Señor, obedezco aunque no lo entienda. La burla de los hombres, la prueba de la fe. Imagina a Noé día tras día, martillando la madera, construyendo el arca. Mientras tanto, la gente a su alrededor se reía. Lo llamaban loco, exagerado, fanático. ¿Un diluvio? ¿Agua cayendo del cielo? Noé, eso nunca ha pasado y nunca pasará. Pero él no se detuvo, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca.
y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Mateo 24, 38, 39. ¿Cuántas veces te han llamado loco por confiar en Dios? ¿Por creer en promesas que otros no ven? La fe de Noé fue probada en la burla, en la espera, en la soledad. Pero él no dejó de construir. Reflexión. A veces la gente no entenderá tu llamado. Pero recuerda, la obediencia a Dios es más importante que la aprobación del mundo. Si alguna vez te han criticado por tu fe y aún así sigues confiando en Dios, comenta: seguiré construyendo mi arca. La paciencia de Noé y la fidelidad de Dios. Día tras día Noé seguía construyendo. Pasaron meses, incluso años, y la gente seguía viviendo como si nada. ¿Dónde está la lluvia, Noé?, le decían con burla. Pero él no dudó, porque Dios le había hablado. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Hebreos 11:7. A veces Dios te da una promesa, pero el tiempo pasa y nada parece cambiar. ¿Cuántas veces te has sentido así? Oras, esperas, pero no ves señales. Noé nos enseña que la fidelidad de Dios no depende del tiempo humano. Reflexión. El tiempo de Dios es perfecto. Aunque parezca que nada está sucediendo, Dios está trabajando. Si Noé se hubiera rendido, no habría sobrevivido al diluvio. No abandones la promesa que Dios puso en tu corazón. Si aún sigues esperando en Dios y crees en su fidelidad, comenta: esperaré en Dios porque Él es fiel. El arca está lista, pero la prueba aún no termina. Después de años de trabajo incansable, el arca estaba terminada. Era una obra colosal, un testimonio de la fe de Noé. Pero aún faltaba algo. La lluvia no llegaba. La gente lo miraba y se reía. ¿Tanto esfuerzo para nada? Noé podía haber dudado, pero no lo hizo. Él sabía que Dios siempre cumple su palabra. Así lo hizo Noé. Conforme a todo lo que Dios le mandó, así lo hizo. Génesis 6:22. ¿Has sentido alguna vez que hiciste todo bien? ¿Que obedeciste a Dios, pero las cosas no suceden como esperabas? A veces Dios nos pone a prueba en la espera. No es suficiente construir el arca. También hay que confiar en que Dios enviará la lluvia. Reflexión. El silencio de Dios no significa su ausencia. Muchas veces, justo antes del milagro, hay un momento de prueba. Noé nos enseña que la fe no es solo actuar, sino también esperar con paciencia. Si crees que Dios cumplirá su promesa en tu vida, comenta: confío en Dios aunque no vea nada. La lluvia comienza, pero ya es demasiado tarde. Y entonces ocurrió. Una gota cayó del cielo, luego otra. La gente levantó la vista confundida. En pocos minutos, el agua comenzó a golpear la tierra con fuerza. El suelo se volvió lodo, los ríos se desbordaron, y la risa de los burladores se convirtió en gritos de terror. Corrieron hacia el arca golpeando la puerta, pero ya era demasiado tarde. Dios mismo la había cerrado, y Jehová cerró la puerta detrás de él. Génesis 7:16. Dios siempre avisa antes de actuar. Él extiende su misericordia, pero llegará un momento en que la oportunidad se cierre. ¿Cuántas veces hemos ignorado su llamado pensando que hay tiempo de sobra? Reflexión. El arca representa la salvación que Dios nos ofrece, pero muchos la rechazan, como en los días de Noé. La pregunta es: ¿estarás dentro cuando llegue el momento? Si decides entrar en la arca de Dios hoy, comenta: Señor, abro mi corazón a ti. El juicio de Dios cae sobre la tierra. El cielo se oscureció completamente. El agua no dejaba de caer, pero ahora no solo venía del cielo, el suelo mismo comenzó a abrirse y a expulsar torrentes de agua de las profundidades. Era un diluvio como nunca antes se había visto. La gente trató de trepar a los árboles, a las montañas más altas, pero no había refugio seguro. Dios había hablado y su juicio se cumplía. En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Génesis 7:11. El mundo ignora las advertencias de Dios, pero su justicia es real. Hoy no hay un diluvio de agua, pero hay un juicio que viene. Jesús nos habló de ello. ¿Estás listo para el día en que el Señor cierre la puerta? Reflexión.
El diluvio representa la justicia de Dios y la realidad de que su palabra se cumple. Pero hoy aún hay oportunidad de entrar en el arca de su salvación, Jesucristo. Si decides refugiarte en Cristo hoy, comenta: Jesús, tú eres mi arca de salvación. El arca flota en medio del juicio. La lluvia no cesó por 40 días y 40 noches. Todo quedó cubierto por las aguas. Noé, su familia y los animales estaban dentro del arca, a salvo. Afuera, el mundo que conocían había desaparecido. Pero en medio de la tormenta, el arca flotaba, sostenida por la mano de Dios. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Génesis 7:24. La tormenta de la vida puede parecer interminable. A veces todo lo que conocíamos cambia. Pero si estamos dentro del arca de Dios, aunque todo a nuestro alrededor se derrumbe, Él nos sostiene. Reflexión. El arca representa la seguridad en Dios. No importa cuán fuerte sea la tormenta, cuando Dios nos guarda, nada nos puede destruir. Si crees que Dios te sostiene en medio de la tormenta, comenta: Dios es mi refugio. Dios cumple su promesa, el nuevo comienzo. Después de muchos días en el arca, las aguas comenzaron a descender. Noé soltó un cuervo, luego una paloma y finalmente la paloma regresó con una hoja de olivo. Era la señal de que la tierra estaba renaciendo. Dios había cumplido su promesa. Entonces envió una paloma para ver si las aguas se habían retirado de la superficie de la tierra. Y la paloma volvió a él al atardecer, y he aquí en su pico traía una hoja de olivo. Génesis 8, 10, 11. Dios no solo nos protege en la tormenta, sino que nos lleva a un nuevo comienzo. A veces sentimos que todo se ha perdido, pero Dios siempre tiene preparado algo mejor para aquellos que confían en Él. Reflexión. El diluvio no fue el final, sino un nuevo inicio. Dios quiere hacer lo mismo contigo, darte una oportunidad para empezar de nuevo, más fuerte, más sabio y con su bendición. Si crees que Dios tiene un nuevo comienzo para ti, comenta: Dios abre caminos nuevos. Has llegado hasta aquí y eso significa que eres una persona con fe, alguien que confía en Dios incluso cuando todo parece en contra. Eres como Noé, alguien que cree en las promesas del Señor, aunque el mundo no lo entienda. Noé salió del arca y lo primero que hizo fue levantar un altar y ofrecer sacrificios de gratitud. ¿Por qué? Porque sabía que todo lo que tenía venía de Dios, y en respuesta, Dios hizo un pacto eterno con él, prometiendo nunca más destruir la tierra con un diluvio. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que establezco entre mí y vosotros. He puesto mi arco en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Génesis 9, 12, 13. Hoy Dios también quiere hacer un pacto contigo. Él te promete estar a tu lado, guiarte y sostenerte en medio de cualquier tormenta. Pero, ¿estás dispuesto a confiar en Él como Noé lo hizo? Si llegaste hasta aquí, eres parte de los elegidos que creen en el poder de Dios. Escribe en los comentarios: Dios siempre cumple sus promesas, para demostrar tu fe. Además, si este video te habló al corazón, compártelo con alguien que necesite escuchar este mensaje. No sabemos quién está pasando por una tormenta y necesita esta palabra hoy. Piensa en esto. Si Noé no hubiera compartido la advertencia de Dios, su familia no habría sido salvada. Al suscribirte a este canal y activar la campanita, estás asegurándote de recibir más mensajes de fe que pueden cambiar tu vida. Y al compartir este video, te conviertes en un mensajero de esperanza para otros. Antes de irte, quédate unos minutos en silencio, dejando que la paz de Dios llene tu corazón, mientras escuchas la música que dejamos para ti. No pauses el video todavía. Simplemente cierra los ojos, respira profundo y deja que el Espíritu Santo hable a tu vida. Nos vemos en el próximo video. Que la paz de Dios esté contigo.